Lucas y Elena siempre habían soñado con empezar de nuevo lejos del caos, del ruido constante y de la sensación de que la vida en la ciudad los estaba empujando hacia una rutina que ya no tenía sentido. Después de años viviendo en la capital, se cansaron del tráfico, de los vecinos escandalosos y, sobre todo, de la extraña distancia que comenzaba a crecer entre ellos. Fue Elena quien encontró por casualidad un pequeño lugar llamado Valle Sereno, un nombre demasiado bonito para una ciudad prácticamente desconocida. Las fotos en internet mostraban un sitio simple, con calles de adoquines, casas antiguas bien conservadas y un paisaje verde que parecía sacado de otro tiempo. El anuncio decía, perfecta para quienes buscan paz. Y eso fue suficiente. La mudanza ocurrió rápido. En menos de un mes, el matrimonio ya conducía por la carretera sinuosa que conducía a Valle Sereno. La ciudad apareció después de una curva, pequeña, silenciosa, casi inmóvil bajo el cielo gris de aquella tarde. Elena sonrió, encantada con la escena, pero Lucas sintió de inmediato que algo los observaba desde las ventanas cerradas de las casas más distantes. La sensación duró unos segundos, lo suficiente para que un escalofrío le recorriera la espalda sin motivo claro. Decidió no comentarlo. Después de todo, era un nuevo comienzo, y los comienzos requieren optimismo. La casa que alquilarían era sorprendentemente barata, considerando que estaba situada cerca de una colina con vista al valle. Doña Eulalia, la propietaria, era una mujer flaca, de mirada fija y sonrisa tensa. Los recibió con una amabilidad casi mecánica, siempre observando a Elena por unos segundos de más antes de responder cualquier cosa. No era exactamente amenazante, solo extraña, como si cada habitante del lugar siguiera reglas sociales que ellos aún no comprendían. Durante la tarde, mientras descargaban las cajas, varios vecinos se acercaron, pero no para ayudar ni para saludar. Solo se quedaban allí, parados en la calle, observando en silencio cada movimiento. Cuando Lucas levantó la mano para saludarlos, todos se dieron vuelta al mismo tiempo y regresaron a sus casas, como si su gesto hubiese sido algún tipo de señal. Elena rió, diciendo que era cosa de pueblos pequeños. Lucas fingió reír también, pero notó algo inquietante. Todos caminaban exactamente al mismo ritmo, como si compartieran una misma coreografía que no podían evitar. Esa noche, ya instalados, escucharon un sonido lejano que viajaba entre las colinas, algo entre un canto y un lamento. Iba y venía como una marea acústica, cambiando en intensidad pero manteniendo siempre la misma melodía. Era tan extrañamente familiar que ninguno de los dos sabía explicar por qué. Elena sugirió que tal vez era alguna tradición local, un ritual antiguo. Lucas prefirió no responder, porque en el fondo sentía que aquel lugar, con sus vecinos silenciosos y sus cantos nocturnos, escondía secretos que quizá no querían ser descubiertos. A la mañana siguiente, Lucas despertó antes que Elena, inquieto por la melodía nocturna que aún parecía resonar en su cabeza. El silencio de Valle Sereno al amanecer era tan profundo que casi le dolían los oídos. Salió al porche buscando aire fresco y allí notó algo que no había visto el día anterior. Pequeñas marcas circulares en la tierra, como huellas, pero demasiado simétricas para ser de un animal. Estaban alineadas en un patrón geométrico que no tenía sentido alguno. Lo perturbó saber que no estaban allí cuando descargaron las cajas. Al agacharse para observarlas mejor, sintió otra vez esa sensación de ser observado. Pero no había nadie. Elena salió poco después, aún somnolienta, pero animada. Ella parecía encarar todo con naturalidad, como si la mudanza fuese parte de una aventura que habían decidido vivir juntos. Le restó importancia a las marcas en el suelo, diciendo que seguramente eran de alguna herramienta agrícola o algo así. Sin embargo, cuando las vio más de cerca, frunció el ceño por apenas un instante, como si algo dentro de ella reconociera aquel patrón. Pero no dijo nada, simplemente tomó a Lucas de la mano y lo invitó a desayunar. Decidieron explorar la ciudad por la mañana. Las calles estaban limpias, impecables incluso, pero extrañamente vacías. Las pocas personas que encontraron caminaban con pasos lentos, regulares, como repitiendo un ritmo aprendido. Al cruzar con ellos, sonreían con educación, pero sus ojos no acompañaban la sonrisa. Era una expresión vacía, automática.
Elena trató de iniciar una conversación con una mujer que barría la vereda, pero la mujer dejó de mover el brazo en cuanto oyó la voz de Elena, como si la estuviera escuchando desde muy lejos. Y luego, sin responder, siguió barriendo exactamente el mismo punto, sin avanzar ni retroceder. Eso fue suficiente para que Lucas propusiera volver a casa. Algo en la ciudad lo inquietaba, como si todo estuviera funcionando bajo un conjunto de reglas ocultas. Pero Elena insistió en visitar la pequeña plaza central, donde un kiosco de madera ofrecía postales y artesanías locales. El vendedor, un hombre joven con expresión rígida, lo saludó con un gesto lento y preciso. Cada palabra que decía parecía ensayada, como si recitara un texto. Ninguna emoción, ningún error. Eso, para Lucas, era casi más perturbador que el silencio de los demás. Mientras Elena revisaba algunos collares hechos a mano, Lucas observó el interior del kiosco y descubrió un cuaderno viejo, abierto sobre una mesa. Tenía dibujos de las mismas marcas circulares que habían visto en el patio de su casa, todos unidos por flechas y líneas que formaban un diagrama. Cuando Lucas intentó acercarse, el vendedor cerró el cuaderno de golpe, sonriendo con esa sonrisa vacía. «Eso no es para visitantes», dijo, con voz suave pero firme. De regreso a casa, Elena trató de convencerlo de que no había nada raro, que tal vez la gente allí era simplemente reservada. Pero incluso ella parecía menos segura que antes. La ciudad tenía un aire pesado, como si estuviera esperando algo, y las marcas en la tierra, aunque tapadas parcialmente por el viento, seguían allí, ordenadas con precisión inquietante. Al caer la tarde, los cantos regresaron. Esta vez más fuertes, más cercanos, como si el origen estuviera dentro del propio valle. Elena se sentó junto a la ventana, escuchando con una expresión difícil de descifrar. Lucas sintió que la melodía tenía un ritmo, un patrón que se repetía igual que las huellas. Un mensaje, quizás, pero imposible de entender. Antes de dormir, escucharon pasos afuera. No pasos normales, eran cadenciosos, sincronizados, como si varias personas caminaran al mismo tiempo siguiendo un compás único. Lucas se acercó a la puerta y miró por la rendija, pero no vio nada. Solo sombras moviéndose lentas, muy lentas, como si esperaran algo, como si supieran algo que ellos aún no comprendían. A la mañana siguiente, Lucas decidió que necesitaba entender más sobre las marcas que había visto en el patio. No podía quitárselas de la cabeza. Tenían una precisión demasiado perfecta para ser producto del azar. Mientras Elena preparaba café, él volvió a salir con la excusa de revisar unas herramientas. Pero lo que realmente buscaba era descubrir si las marcas se habían multiplicado durante la noche. Para su sorpresa y preocupación, encontró dos círculos nuevos, ligeramente más grandes que los primeros, colocados en una alineación que parecía apuntar hacia la colina detrás de la casa. Era como si alguien, o algo, hubiese querido señalar una dirección. Cuando Elena salió y lo vio agachado frente a los nuevos círculos, frunció el ceño. Ya no intentaba disimular que aquello también la inquietaba. «Lucas, esto no es normal», dijo finalmente, rompiendo la resistencia que había mantenido desde que llegaron. Él asintió, pero decidió no mencionarle que había visto sombras caminando alrededor de la casa la noche anterior. No quería que ella se asustara más. Elena, sin embargo, parecía tener un presentimiento propio, algo que no quería decir todavía. Decidieron caminar hasta la colina para ver si encontraban algún rastro que explicara las marcas. El sendero era estrecho y bordeado por árboles altos, cuyos troncos mostraban extraños cortes verticales, como si alguien los hubiese marcado siguiendo un mismo patrón. La subida era silenciosa, demasiado silenciosa para un bosque. Ni pájaros, ni insectos, ni viento. Apenas sus pasos y su respiración. A mitad de camino, Elena se detuvo de repente. «Escucha», dijo. Lucas no oyó nada al principio, pero luego notó un sonido suave, como un murmullo subterráneo que vibraba bajo sus pies. El murmullo se hacía más claro conforme subían. No eran voces humanas, pero tampoco ruido natural. Era un ritmo sostenido, pulsante, que recordaba al canto nocturno del valle, aunque más profundo, más grave. Elena apretó la mano de Lucas, y los dos caminaron hasta alcanzar la cima. Desde allí, podían ver Valle Sereno completamente. Lo extraño era que, incluso desde esa distancia,
Los habitantes seguían moviéndose con ese mismo patrón lento y coordinado, como si toda la ciudad funcionara bajo un único compás. Cerca de una roca grande, encontraron algo que los dejó inmóviles, una serie de símbolos tallados, idénticos a las marcas del patio, los círculos conectados, las flechas, las líneas, pero esta vez había un detalle más, una figura central, un círculo mayor marcado por un punto negro en su interior. Elena lo observó en silencio, y luego dijo algo que sorprendió a Lucas. «He visto esto antes». Al preguntarle dónde, ella tardó unos segundos en responder. Finalmente admitió que no sabía exactamente, pero siento que lo recuerdo. Su voz tembló al pronunciar la última palabra. Antes de que pudieran analizar más el grabado, el murmullo bajo sus pies se intensificó. La tierra vibró de forma leve, como si algo enorme se moviera muy profundo. Lucas retrocedió instintivamente. Elena, sin embargo, se quedó mirando los símbolos, completamente absorta, como si estuvieran tratando de comunicarse con ella. Cuando la vibración cesó, Elena respiró hondo y dijo, «No deberíamos estar aquí». Su tono era diferente, más serio, casi urgente. De camino de vuelta, Lucas no podía dejar de pensar en lo que Elena había dicho. ¿Cómo podía haber visto esos símbolos antes? ¿Y por qué parecían despertarle una memoria escondida? Al llegar a casa, encontraron la puerta principal ligeramente abierta. Lucas estaba seguro de haberla cerrado. Entraron cautelosos, revisando cada habitación. Nada parecía fuera de lugar, excepto por un detalle que les heló la sangre. En el centro de la sala había un solo círculo nuevo, perfecto, trazado con precisión milimétrica. Elena se llevó la mano al pecho y dio un paso atrás. Lucas se acercó lentamente al círculo, notando que había algo escrito dentro, con un trazo casi infantil, pero firme. Falta poco. Las letras temblaban ligeramente, como si hubieran sido escritas durante un trance. Ninguno de los dos habló. No había nada que decir, porque por primera vez ambos entendieron que aquellas marcas no eran advertencias ni mensajes perdidos. Eran una cuenta regresiva. La noche cayó más rápido de lo habitual en Valle Sereno, como si el cielo hubiese decidido apagar la luz sin previo aviso. Lucas y Elena permanecieron en la sala, observando el círculo recién trazado con el mensaje inquietante. Ninguno se atrevía a borrarlo. Había algo en él, algo que parecía vivo, como si el trazado, aunque estático, conservara un pulso imperceptible. Lucas caminó alrededor del círculo, intentando entender cómo alguien pudo entrar sin dejar marcas. La casa estaba cerrada por dentro, no había ventanas forzadas, ni huellas, nada. Elena, sentada en el sofá, sentía la respiración acelerada y un mareo leve, como si el aire allí dentro hubiese cambiado de densidad. Después de varios minutos en silencio, Elena levantó la cabeza y dijo algo que dejó a Lucas paralizado. «Este círculo no es una amenaza, es una parte del ritual». Lucas abrió los ojos de golpe. ¿Ritual? ¿Cómo podía estar tan segura? Pero Elena parecía luchar contra sus propias palabras, como si no provinieran de un razonamiento lógico, sino de un recuerdo enterrado. Se llevó las manos a las sienes, respiró hondo y añadió, «No sé cómo lo sé, pero sé que es así». Lucas sintió que algo dentro de la casa, algo invisible, prestaba atención a cada palabra que decían. Decidieron revisar todos los cuartos, uno por uno, aunque la idea de moverse por la casa les resultaba angustiante. Cada paso resonaba demasiado fuerte sobre el suelo de madera, como si la casa fuera un eco de sí misma. En el pasillo, Lucas sintió una corriente fría que no tenía sentido alguno, porque todas las ventanas estaban cerradas. Elena percibió un olor suave, parecido al de las colinas, un olor a tierra húmeda mezclado con algo dulce, casi adictivo. Era el mismo aroma que había sentido frente a los símbolos tallados en la roca. Al llegar al dormitorio, encontraron algo inesperado. Sobre la cama, perfectamente alineadas, había 3 pequeñas piedras circulares idénticas entre sí. Parecían simples rocas, pero cada una tenía un tallado diminuto en forma de espiral, tan preciso que parecía hecho con una herramienta quirúrgica. Lucas no quiso tocarlas, pero Elena extendió la mano antes de que él pudiera detenerla. Al rozar la primera piedra, un sonido lejano retumbó en la casa,
como un golpe seco venido desde el subsuelo. Elena retiró la mano de inmediato, respirando entrecortadamente. «Están marcando la casa», murmuró Elena, casi para sí misma. Lucas sintió un escalofrío. Era como si estuvieran asistiendo a un proceso que no comprendían, algo que avanzaba paso a paso, sin prisa pero sin pausa. Lo peor era la sensación de que la casa respondía a esos cambios. La madera crujía de forma rítmica, como un ser vivo acomodándose. Incluso las paredes parecían tensarse cuando pasaban cerca de ellas. Lucas puso la mano sobre una y sintió una vibración suave, como un latido lento pero constante. La melodía nocturna del valle comenzó antes de tiempo esa noche. No empezó suave, sino repentina, como si hubiera estado esperando el momento exacto para manifestarse. La casa vibró apenas, y Elena se llevó las manos a los oídos, como si la melodía hubiese activado una presión dentro de su cabeza. Lucas la sujetó intentando calmarla, pero ella murmuraba palabras ininteligibles, un balbuceo que parecía intentar formar frases. Cuando logró tranquilizarse, solo alcanzó a decir: «Está despertando, lo de abajo». Lucas quiso exigir una explicación, pero antes de que pudiera hablar, se escucharon 3 golpes secos en la puerta de entrada. 3. Todos perfectamente espaciados, como un patrón matemático. Ninguno de los dos se movió. Los golpes se repitieron, con la misma precisión. Lucas reunió valor, caminó hacia la puerta y miró por la mirilla. No había nadie. Solo la sombra de la colina recortada contra el cielo. Pero los golpes continuaron, ahora desde otro punto de la casa. Luego otro, y otro, como si alguien, o varios, estuvieran marcando todos los accesos de la casa al mismo tiempo. Finalmente, el sonido cesó, y en ese silencio absoluto ambos escucharon algo que heló su sangre. Un susurro dentro de la casa, no afuera. Un susurro bajo, difícil de ubicar, pero claramente humano. Decía una sola frase, susurrada como un secreto compartido contra la voluntad de quien lo pronunciaba. El siguiente paso comienza al amanecer. El amanecer llegó sin que ninguno de los dos lograra dormir. El susurro que escucharon la noche anterior seguía repitiéndose en sus cabezas, como si no fuera un recuerdo sino una advertencia en bucle. Elena se levantó primero. Tenía los ojos enrojecidos, pero su expresión era extrañamente firme, como si una parte de ella ya supiera qué esperar. Lucas, en cambio, sentía un cansancio profundo, como si algo le hubiera drenado energía mientras intentaba descansar. Cuando se acercaron a la ventana, notaron lo que hacía que esa mañana fuera diferente. Los habitantes de Valle Sereno estaban todos de pie, fuera de sus casas, alineados en filas perfectas, mirando hacia la colina, inmóviles, como estatuas humanas esperando una señal. Elena retrocedió un paso, llevándose la mano a la boca, profundamente perturbada por aquella visión. Lucas intentó buscar una explicación racional. Tal vez era algún tipo de ceremonia local, una tradición, pero incluso él sabía que aquello no era normal. Nadie hablaba, nadie se movía, ni siquiera parpadeaban lo suficiente. Lucas notó entonces que, desde donde estaban, esas filas formaban una figura enorme, un patrón geométrico imposible de ver desde el nivel del suelo. Lo que sea que estuvieran haciendo, estaba cuidadosamente coordinado. Sin saber por qué, Elena salió de la casa sin decir palabra. Lucas la siguió inmediatamente, llamándola, pero ella caminaba como si obedeciera una fuerza interior. Al llegar al borde del patio, Elena se detuvo. Las marcas circulares habían cambiado otra vez. Ahora formaban un camino perfectamente delineado, como si invitaran explícitamente a seguirlos, y ese camino apuntaba directamente a la parte baja de la colina. Lucas tragó seco. Sabía que no debían seguirlo, pero también intuía que ignorarlo sería peor. Mientras descendían por el sendero, los habitantes alineados giraron lenta y simultáneamente la cabeza hacia ellos, como si su presencia fuera un paso esperado dentro de aquel orden. Nadie avanzó ni habló. Solo observaron. Lucas sintió que cada una de esas miradas vacías llevaba el mismo mensaje mudo. «Ya es hora». Elena, sin apartar la vista del sendero marcado, murmuró: «No recuerdo qué viene después, pero sé que estamos llegando». Su voz era suave, temblorosa,
y Lucas comprendió que lo que estaba despertando dentro de ella tenía relación directa con esa ciudad. El camino los llevó hasta una entrada oculta entre rocas y raíces, una abertura baja, apenas visible, como una grieta natural en la tierra, pero no era natural. Tenía marcas de herramientas, pulidas, antiguas. Elena se agachó para entrar sin dudar, pero Lucas la sujetó del brazo. No sabemos qué hay ahí. Ella lo miró con una expresión inquietante, mezcla de miedo y certeza. Precisamente por eso debemos entrar. Algo en su mirada no era del todo suyo. Había una profundidad nueva en sus ojos, como si otra conciencia intentara abrirse paso a través de ella. Dentro, el túnel estaba iluminado por una luz tenue que no provenía de ninguna fuente visible. La tierra parecía emitir un brillo suave, respirante. A medida que avanzaban, el suelo vibraba con el mismo ritmo que los cantos nocturnos del valle. Lucas sentía un cosquilleo en las extremidades. Era como si el aire se cargara en cada paso. Elena, en cambio, parecía cada vez más tranquila, incluso cómoda. Tocó una de las paredes y ésta respondió con una pulsación, como si reconociera su presencia. Al final del túnel encontraron una cámara amplia, circular, cuyo centro estaba marcado por un símbolo idéntico al que habían visto tallado en la roca de la colina. El círculo con el punto negro en el medio. Pero esta vez, no era un dibujo. Era un hueco profundo en el suelo, respirando un aire cálido que se elevaba lentamente. Elena cayó de rodillas, como si la fuerza la abandonara. Lucas se agachó a su lado, pero ella tomó su mano con firmeza y dijo, «Este lugar está hecho para mí». Sus palabras, aunque suaves, resonaron en la cámara como si hubieran sido pronunciadas por muchas voces. Antes de que Lucas pudiera responder, una sombra se deslizó por la pared, formando un contorno humano que se movía con la misma cadencia lenta y perfecta que los habitantes de la ciudad. La sombra se detuvo frente a Elena, y sin boca, sin rostro, proyectó un susurro que ambos pudieron oír claramente. El despertar requiere un vínculo. Ella ya lo tiene. Y en ese instante, Lucas comprendió que la ciudad no estaba interesada en ellos como pareja, solo en ella. La noche cayó sobre Valle Sereno sin transición, como si una mano gigantesca hubiera apagado el cielo. Lucas y Elena habían permanecido en la casa desde que regresaron del túnel, incapaces de encontrar una explicación lógica para lo que habían presenciado. El símbolo central aún ardía en la mente de Elena. El círculo con el punto negro, respirante, palpitante. Lucas observaba cómo ella se movía por la sala con pasos lentos, como si una parte invisible del valle hubiera quedado adherida a sus pensamientos. Afuera, el viento no soplaba. No se oía ni un solo insecto. El valle esperaba. A las 9 en punto, un sonido comenzó a elevarse desde las colinas. No era el canto nocturno habitual. Esto era más profundo, más coral, como si estuviera compuesto por múltiples capas de voces que se entremezclaban creando un único pulso armónico. Elena se acercó a la ventana, y en cuanto apartó la cortina, un estremecimiento la recorrió de pies a cabeza. Todos los habitantes de Valle Sereno estaban de pie fuera de sus casas, alineados en filas perfectas, mirando hacia la ladera donde ellos habían encontrado el túnel. No se movían, no respiraban de forma visible. Sus ojos reflejaban la misma luz apagada del símbolo bajo tierra. Lucas retrocedió. «No deberíamos estar aquí», murmuró, pero Elena parecía escuchar algo más. Algo que no provenía del exterior sino de dentro de su propio cuerpo, como un eco antiguo que se había despertado la noche anterior. Sin decir palabra, salió al patio. Lucas la siguió de inmediato. Las marcas circulares del suelo habían cambiado otra vez. Ahora formaban un camino perfecto que descendía por la colina, como si la tierra misma estuviera indicando la dirección exacta que debían tomar. Elena levantó la vista, con los ojos ligeramente vidriosos. «Es el siguiente paso», susurró. Lucas sintió que las palabras no eran completamente suyas. Mientras caminaban hacia la colina, las filas de habitantes giraron lentamente la cabeza hacia ellos, todas al mismo tiempo, con una precisión mecánica que heló la sangre de Lucas. No avanzaron ni hablaron, pero su silencio enviaba un mensaje claro. Aquello no podía detenerse. Elena temblaba, aunque no de miedo. Parecía estar reconociendo algo, como si cada paso despertara un recuerdo dormido. «Siento que ya he estado aquí», dijo con voz baja.
Lucas negó con la cabeza. No es tu recuerdo, Elena. Es el suyo. Esa palabra, suyo, flotó en el aire como una advertencia. El sendero los llevó a una entrada que no habían visto antes. Una abertura ovalada entre las raíces de un viejo roble, como una boca que hubiera esperado el momento exacto para revelarse. Sin dudar, Elena se inclinó para entrar. Lucas la sujetó del brazo. No sabemos qué quiere de ti. Ella lo miró, y por un instante él reconoció sus ojos de siempre. Pero debajo había algo nuevo. Un brillo oscuro, suave, como un reflejo de la tierra vibrante. No es lo que quiere, dijo. Es lo que necesita. Y Lucas sintió que si la retenía un segundo más, la entrada misma se cerraría sobre ellos. Dentro, el túnel estaba vivo. La luz tenue que emergía de las paredes pulsaba al ritmo exacto del canto exterior. El aire se movía como un suspiro largo. Lucas sintió la vibración en los huesos, como si la tierra le estuviera hablando a través de la sangre. Elena apoyó la palma contra una de las paredes y ésta respondió con una pulsación más fuerte, casi afectuosa, como un saludo dirigido únicamente a ella. «Me reconoce», murmuró. Lucas tragó saliva, luchando contra la creciente sensación de que el valle entero era un solo organismo, y que su esposa era parte de un proceso que no había empezado ayer. Al llegar a la cámara circular, la luz rojiza que emanaba del hueco central era más intensa que la noche anterior. A ese ritmo grave que subía desde lo profundo se había sumado otro sonido, un susurro colectivo, como miles de voces respirando al mismo tiempo. Elena cayó de rodillas frente al símbolo central. Lucas la sostuvo, pero ella no parecía débil. Parecía alineada. Siempre fue este lugar, dijo con los ojos fijos en el círculo. Siempre fue para mí. Lucas abrió la boca para responder, pero la pared detrás de ellos proyectó una sombra que se deslizó hasta adoptar forma humana, sin rostro, sin bordes. La sombra se inclinó hacia Elena como quien saluda a un igual. El susurro llenó la cámara. Una voz que no provenía de la sombra ni del túnel, sino de todas partes. El vínculo está listo. Lucas sintió que algo en su pecho se comprimía. La sombra extendió un brazo hacia Elena, y ella, sin mostrar miedo, apoyó la mano sobre aquella silueta imposible. La cámara tembló. La luz rojiza creció. Lucas quiso apartarla, pero algo lo contuvo. No fuerza física, sino la certeza oscura de que interferir significaría romper algo esencial en ella. Entonces entendió. Elena no estaba siendo tomada. Estaba respondiendo. Y ese vínculo, lo quisiera o no, la estaba esperando desde antes de que ellos llegaran al valle. El temblor se intensificó hasta convertirse en un pulso que resonaba en cada piedra del túnel. Lucas abrazó a Elena mientras la cámara vibraba con la fuerza de un corazón naciendo bajo tierra. De repente, una oleada de aire cálido los envolvió y los obligó a cerrar los ojos. Cuando Lucas los abrió de nuevo, la sombra había desaparecido. El hueco central ya no brillaba. Y Elena estaba de pie, serena, respirando con calma, como si todo el valle respirara con ella. «Helena, ¿qué te hizo?», preguntó con la voz rota. Ella lo miró, y por un instante fue completamente ella, la mujer con la que había llegado buscando un nuevo comienzo. Pero en lo profundo de sus pupilas había un brillo oscuro, un reflejo de la misma luz rojiza que los había envuelto. «Nada que no estuviera ya dentro de mí», respondió suavemente. Su voz era cálida, pero tenía un eco, apenas audible, como si otra voz susurrara justo debajo. Subieron por el túnel. Al salir, los habitantes de Valle Sereno seguían alineados, inmóviles. Pero cuando Elena dio un paso adelante, todos inclinaron la cabeza al mismo tiempo, como si saludaran a una presencia conocida. Lucas retrocedió, aturdido. «Elena, no tienes que...». Ella tomó su mano. Su tacto era cálido, humano. Pero Lucas sintió una vibración suave, un ritmo que no pertenecía a ningún ser humano. El canto cesó. El silencio cayó sobre el valle como un telón reposado. Los habitantes comenzaron a moverse, no hacia ellos, sino alrededor, retomando su extraña vida sincronizada. El valle respiraba de forma distinta, más lenta, más profunda, como si algo hubiera sido completado,
Mientras caminaban hacia la casa, Lucas notó que el suelo vibraba cada vez que Elena daba un paso. Le apretó la mano con preocupación. Ella sonrió con ternura. «Estoy bien, Lucas». Pero bajo esa frase, una segunda voz, casi imperceptible, murmuró: «Ahora somos». Lucas sintió un escalofrío recorrerle la columna. «¿Qué eres ahora?», preguntó casi en un susurro. Elena se detuvo. Lo miró con una mezcla de amor, calma y una profundidad que ningún ser humano debería poseer. El valle necesitaba un vínculo. Yo necesitaba un lugar. Y ahora, estamos completos. No había amenaza en su voz, ni obediencia, ni resignación, solo certeza. Cuando el amanecer tocó Valle Sereno, Lucas y Elena estaban sentados juntos frente a la colina. Ella respiraba tranquila, al ritmo perfecto del valle. A su lado, Lucas buscaba entender si la mujer que amaba seguía allí, o si había sido reemplazada por algo imposible. Elena apoyó la cabeza en su hombro. La tierra bajo ellos pulsó en sincronía. Y Lucas, sin saber por qué, sintió que el valle también reconocía su presencia. No sabía si eso era bueno, ni si era un comienzo o una rendición.